liderada por Grupo Editorial Infinito, quien tiene hoy el gusto y el placer de presentar a la escritora mexicana Chela Soto. Chela nos acompaña desde México con su primera obra denominada El Perdón, un camino hacia la libertad. En este texto nos cuentas un proceso que viviste durante más o menos 10 años de tu vida, en donde aprendiste de ti misma, en donde dejaste ciertos constructos mentales y donde descubriste una nueva versión de ti. Pero sobre todo, lo más relevante es, como tu título lo dice, el perdón. Chela, quiero que iniciemos esta presentación contándonos un poco de dónde nació ese deseo tuyo de hoy querer compartirnos esta obra literaria. Muy buenas tardes. Bueno, ¿dónde nació? En ese cambio, en esa transformación de un encuentro personal con Dios, de recibir ese amor. Y cuando mi vida es cambiada, mi vida es transformada, nace el deseo de escribir esta obra, de escribir este libro, donde mostrarles lo que realmente puede pasar cuando aceptamos ese amor. Ese es el que cambia, es el que libera y es el que transforma. Chela, hace un momento estábamos hablando de un tema que me pareció muy lindo y fue: aprendiste tu valor. Quiero que antes de que nos cuentes cómo lo aprendiste, nos des un poco de por qué crees que lo perdiste. Bueno, mi libro viene siendo la historia de mi vida. Como ya mencionaba Erika, es lo que viví en un lapso de 10 años, en cómo me perdí, cómo mi autoestima se fue por los suelos, y fue a raíz de una infidelidad. Fue a raíz de una infidelidad donde mi corazón se rompe en 1000 pedazos. Ahí es donde mi autoestima se viene abajo, siento que no valgo nada como mujer. No sé si a alguien le habrá pasado esto, pero a mí me pasó. A mí me pasó esto de que trataba yo de ponerme bonita, trataba de hacer muchas cosas para que mi pareja me viera, para que mi pareja me sonriera, y no. Parecía como si yo fuera totalmente invisible. Para mí eso como mujer fue algo fatal, fatal, y eso me llevó al suelo, por decirlo así. Chela se rompió en el momento que vivió una infidelidad por parte de su esposo. Pero Chela también era una mujer de mucha fe, muy creyente y sobre todo de una iglesia. ¿Qué pasa cuando Chela se rompe con esa versión espiritual o religiosa que tenías? Bueno, como siempre, ahí está papá. Ahí está papá para levantarla a uno, para recoger esos pedazos, y él me da una oportunidad de compartir la palabra. Me levanta con amor, y no solo eso, sino que me da un propósito por el cual seguir adelante. Él me da ese valor que yo tanto necesitaba como mujer en ese momento. Él me levanta y yo empiezo a compartir la palabra. Nace en mí ese deseo de predicar y se me abren las puertas para hacerlo dentro de la iglesia donde yo estaba. Entonces, para mí, a la vuelta de año, pues yo ya me sentía una mujer diferente, porque había cobrado sentido, sabía que estaba valiendo mi vida para algo, que ya no era nada más
para que mi pareja me viera, sino que Dios me vio a mí. Dios me vio a mí y de ahí puedo decir que empecé yo una relación muy bonita con lo que viene siendo el Espíritu Santo. En esos momentos fue cuando empecé esa relación, esa conexión con Dios. Hay algo que me llama la atención de tu texto y es que, diríamos, ante una infidelidad cualquiera se va, pero no es tan así, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué sostuvo Chela en ese escenario. Bueno, son temas muy difíciles y las decisiones son más. El perdonar o el deseo de querer salvar el matrimonio a como dé lugar. También te refugias en Dios sobre eso, porque quieres tu matrimonio. Te enseñaron a que el matrimonio es para toda la vida. Yo así crecí, yo así lo aprendí y mi deseo era que mi matrimonio fuera para toda la vida. Pero resulta que aquí pues somos dos, nos involucramos, no solo uno. Pero yo me quedé ahí con esa esperanza de que Dios hiciera algo en la vida de él. Ahora sé que no se trataba de él, que se estaba tratando de mí, pero ahí seguí. Y no solamente seguiste, sino que transcurrió un muy buen tiempo y viviste cosas muy intensas que podríamos considerar en cierta forma tipos de maltrato. Se puede decir que maltrato psicológico, porque había palabras, había insultos, golpes no, pero de igual manera también de él. Y tu historia, más allá de ser una historia de tragedia, de sufrimiento, es ver una mujer que se perdió, se encontró, pero sobre todo volvió a brillar. Y en el transcurso de tu historia nos cuentas cómo empiezas a tomar una serie de decisiones que te acercaron a restaurar tu vida. Y aparece algo que nunca pensaste que aparecería. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, cuanto más feliz estaba yo, más segura me sentía yo cuando estaba teniendo esa relación tan bonita como les comentaba, con Dios, con el Espíritu Santo. Acontece lo que yo nunca imaginé. Estando yo casada, estando dentro de una iglesia cristiana, aparece una persona que me habla bonito y me ve de la manera que yo siempre quise que mi esposo me viera. Eso me sacudió mi vida porque fue algo que nunca busqué, pero tampoco nunca me lo imaginé. Y yo lo que me preguntaba o le preguntaba a Dios, ¿por qué? Si es cuando más te estoy sirviendo, es cuando me estoy entregando más a ti. ¿Por qué? Fue algo que yo no entendí en su momento. ¿Por qué? Pero la verdad, para mí eso me dolió tanto, porque no quería aceptar que estaban haciendo un sentimiento hacia otra persona, que no era mi marido. Entonces a mí eso me dolía en el alma. ¿Por qué? Porque yo le iba a fallar a Dios. Yo sentía que le estaba fallando a Dios. No pensaba en mis hijos, no pensaba en él. Pero me dolía porque le estaba fallando a Dios. Porque con ese amor que me levantó, ahora yo le estaba fallando a él. ¿Por qué? Porque estaba dejando sentir un sentimiento. Y yo sentía que eso me estaba llevando a un pozo muy profundo. Y cuando creemos que la historia no puede ponerse mejor, se pone aún mejor. En estos 10 años que transcurren en el libro, no solamente la vemos pasar por un proceso de infidelidad por parte de su esposo, la vemos restaurarse en Dios,
la vemos empezar a tomar decisiones para crecer, sino que la vemos volver a sentir por alguien totalmente diferente a su esposo. Y es cuando la historia empieza a tomar un rumbo un poco distinto, porque seguías estando casada. ¿Qué pasó con Chela? ¿Cuáles fueron sus confrontaciones y las decisiones que tuvo que tomar para avanzar? Bueno, en ese lapso, una lucha continua contigo mismo. Es una lucha que viene siendo en tu mente, en tu interior, sobre quién eres, sobre lo que debes de hacer, sobre lo correcto. Pero de pronto te das cuenta que hay algo más fuerte dentro de ti, que no te deja avanzar, no te deja decidir. Yo recuerdo que me veía al espejo, lo escribí aquí en mi libro, y me veía al espejo y yo decía, ¿realmente esa soy yo o es alguien más viviendo dentro de mí? Porque al mismo tiempo yo me desconocía. Yo conozco lo que es la Biblia, lo que es la palabra, y sé que la infidelidad no es buena, ni para uno ni para el otro. Yo sabía en teoría las consecuencias, en teoría lo que dice la palabra, mas nunca lo había vivido. De parte mía no lo había enfrentado. Yo sé lo que duele, que te traiciona. Y era una lucha continua, una lucha, pero era conmigo misma, con mi espíritu. Y aún así tomé malas decisiones. ¿Por qué? Porque llega un punto donde yo digo, ok, Dios no me contesta porque yo lloraba y clamaba desde antes de que sucediera algo y yo no veía que llegara nada. Entonces yo dije, ok, está bien, no veo la mano de Dios, no me contesta, ya no estoy bien ni aquí ni allá, que pase lo que tenga que pasar. Fue una mala decisión, pero fue una decisión que al final de cuentas fui yo la que la tomé y sabía que un día iba a pagar las consecuencias de esa decisión. Y así va continuando la historia, nos sigue sumergiendo en el libro en medio de emociones, drama, situaciones, pero como bien lo dice tu libro, hay un punto que se llama bomba, todo explota. Y a veces son esas situaciones donde la vida te pone en o eliges, o decides. Y Chela tiene que enfrentar una serie de circunstancias y de situaciones que te confrontan al punto de tener que tomar una decisión. ¿Qué pasa contigo al momento de tener que tomar esa decisión? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, así digo, era una situación tras otra. No podía salir de una situación cuando ya me venía otra más fuerte. Yo puedo decir que eran sacudidas que la misma vida me estaba presentando, me estaba sacudiendo porque yo tenía que hacer algo con mi vida, pero yo lo estaba ignorando. Ignoré primero la infidelidad, seguí ahí, viene esta otra situación y yo ignoro que tengo que hacer algo y permanezco ahí. Y entonces, obvio, las cosas no van a mejorar. Yo salí de mi casa por otras situaciones que pasaron con la familia. O sea, se vuelve un caos completo porque arrasas con la familia. Ya no nada más es tu pareja, no nada más eres tú, también están involucrados y más que son los hijos. Están dañados, están lastimados. Entonces yo salgo de donde vivía, de casa, me voy a otra casa que yo adquirí. Con el paso del tiempo mis hijos me siguen porque ellos ya no estaban viviendo conmigo. Regresan, pero también quien fue mi esposo regresa conmigo. Es un círculo, sí, tremendo, pero sí, yo con la esperanza de que él un día va a cambiar, pero él ignora lo que estaba pasando conmigo, lo ignora completamente. Entonces para mí
es algo que quema mi alma, que quema. ¿Por qué? Porque es algo que yo estoy cargando, nada más yo lo sé, nadie lo sabe. Obvio, Dios sí. Y yo espero que Dios haga algo. Y lo único que digo, Dios, ayúdame, dame fuerzas a empezar a hacer lo correcto. Es difícil, muy difícil. ¿Y qué es lo que hago? Llega el momento en que yo confronto a mi esposo y soy yo la que le cuento lo que yo hice. Lo que yo hice. Y literal explotó la uno. Pone explosión. Donde estuvimos involucrados igual mis hijos y ahí se involucra toda la familia externa. Porque no quedando conforme con eso, él se lo cuenta a mis hijos, no me dio oportunidad de contárselo. Y le cuenta eso también a mi familia, a la familia de él, a todos. Y todavía no quedando a gusto, le cuenta al pastor de la iglesia donde voy. O sea, yo sabía que tenía que pagar consecuencias. Siempre hay consecuencias de nuestros actos. Si nuestros actos son buenos, hay consecuencias buenas. Si nuestros actos son malos, así también son las consecuencias. No debemos ignorar eso, nunca. Pero como ya lo decía yo anteriormente, la decisión la había tomado yo y yo era la que iba a pagar las consecuencias. Pero arrastra uno la familia. Arrastra uno la familia. Y cuando creemos que esto ha llegado a su tope máximo, pues no. Aquí empieza un proceso de reconstrucción por parte de Chela. Empieza una Chela que decide afrontar su responsabilidad, que decide tomar las riendas de su vida y por primera vez elegir quién quiere ser y cómo quiere ser. Una mujer que por fin se da la oportunidad de sentirse libre de poder accionar en pro de su corazón. Y eso la lleva a algo que a veces los seres humanos consideramos, o la sociedad mejor ha considerado como un tabú, que es buscar ayuda. ¿Qué pasa cuando Chela decide buscar ayuda? Bueno, después de que viene siendo la separación definitiva, antes de tomar la separación, en el tiempo del COVID, muere mi papá, muere un sobrino. Yo ya había tomado la decisión de ya no querer más esa vida que estaba llevando. Después de tomar la decisión de separarme definitivamente, viene el divorcio, viene una crisis, algo fuerte, y como siempre busco a Dios. Busco a Dios que me ayude. Es una soledad tan fuerte, porque al verme sola no es fácil. Ya con 25 años de matrimonio, entonces al verme sola no es fácil. Viene la crisis, le pido a Dios ayuda. Él me ayuda como siempre lo hace. Pero hasta ahí no he aprendido lo que yo tenía que aprender. Después de ahí me vuelvo a ilusionar. Pero cuando aquello no funciona, vuelvo a caer otra vez. Entonces ahí caigo en lo que viene siendo la depresión, la ansiedad. Me envuelve ese vacío que no termina. Es donde llega el momento que quiero desaparecer. Y de pronto digo, no es que quiera desaparecer, porque donde quiera que yo vaya, esto va conmigo. Entonces lo que quiero que desaparezca es este dolor, es este vacío. Pero y aún así, pasé 2 meses y vuelvo a clamar a Dios y le pido ayuda y Dios contesta.
y me levanta, pero es un circulito del que no salgo. Es un circulito. Ya el círculo de mi pareja ya había quedado allá. Pero es que el problema nunca fue con él, sino conmigo. Y yo sigo cayendo en el mismo círculo. Días estoy bien y días estoy mal. Cuando nace mi nieta, que es un motivo de alegría, es algo maravilloso ser abuela, vuelvo otra vez a lo mismo, la ansiedad, el vacío, el dolor, la desesperación. Entonces ahí me detengo a mirarme y digo, algo está pasando conmigo, algo está pasando aquí, porque ahora ¿a quién le voy a echar la culpa? La primera vez fue por los duelos, que se entienden. La segunda vez fue porque alguien me abandonó, no me cumplió las promesas que me hizo. Pero ahora, si es motivo de alegría, ¿cómo puede ser que yo me sienta tan mal? Entonces fue donde yo dije, yo necesito ayuda. Y fue ahí donde empieza realmente un proceso de transformación. Y busqué ayuda profesional, busqué a una psicóloga. Y en ese proceso de empezar a buscar ayuda, iniciar un tratamiento psicológico, empezar a reconstruir nuevamente a Chela, Chela descubre ciertas cosas que la llevan a un siguiente nivel y la convierten en la mujer que hoy tienen enfrente. Chela, ¿qué le dirías a esas mujeres que están en ese círculo y que no logran salir de allí? Lo primero que les diría es que sean valientes, que se atrevan a pedir ayuda, que se atrevan, porque la verdad el miedo nos puede consumir muchas veces y el miedo nos paraliza y creemos que así tiene que ser nuestras vidas. Esperamos a que la otra persona cambie, pero no se trata de la otra persona, se trata de uno mismo. Yo decidí contar mi historia aquí en este libro porque sé que no soy la única mujer que pasa por esto. Somos muchas las mujeres que vivimos este apego, vivimos esta toxicidad y tenemos miedo a salir de ahí. Por el que dirán, tal vez por no estar sola. El miedo nos paraliza. Me gustó una frase que una vez dijo una consejera, pero ¿qué hay después del miedo? No hay nada. No hay nada. El miedo te frena y es bueno que lo tengas, pero atrévete a ir más allá de ese miedo. Así como lo hice yo cuando decidí, sí, había miedo en mi vida, había incertidumbre, porque yo no sabía qué había más allá después de la separación. Así como tomé malas decisiones, ahora digo, esta fue una buena decisión que yo tomé, porque a partir de esa decisión he vivido los momentos más felices de mi vida, después de haber tenido a mis hijos. Así es de que, mujeres, sí se puede cambiar, pero siempre con la ayuda de Dios. Muchas gracias, Chela. Hay algo que me encanta de tu libro y es su título. No hemos hablado de dónde nació ese título. Por favor, compártenos por qué tiene ese título y cuál es la historia detrás de ese título. La historia del título de mi libro viene siendo por una herida de la infancia que yo tenía que ignoraba. Cuando estoy en la sesión con la psicóloga, hicimos un ejercicio y ahí sale esa herida, que todo mundo traemos heridas de la infancia. Muchas veces las ignoramos, yo las ignoraba. Pero cuando estoy con la psicóloga, hacemos el ejercicio y me dijo, escribe en una hojita las palabras que más
que te han dicho durante tu vida que más te han dolido. Y yo escribí 3, pero fíjense en cómo actúa el inconsciente. Yo escribí la palabra muda y la pegué aquí. Las otras 2 las pegué en mis brazos, pero esa palabra la pegué aquí. Y cuando ella me ve, me dice, esa palabra te la debe haber dicho alguien que tú amas. Y te la pegaste aquí, porque te duele. Y yo me quedé, wow, sí. Yo dije, sí, me duele. Y esa palabra, así me la decía mi papá, mis hermanos, la gente que me conocía, me decía muda. Y desde que yo estaba pequeñita, se me empezó a nombrar así. Y es una palabra que me dolía, pero yo no sabía por qué. Y cuando ella descubre eso con un ejercicio, me dice, mira, ahora en una hoja vas a poner lo contrario a esa palabra. Y me puso un espejo enfrente. Dice, y tienes que empezar a romperlas y declarar lo que tú escribiste. Y dije 3 cosas. Yo sé hablar, yo sé opinar y yo sé decidir por mí misma. Les confieso que no me atreví a verme al espejo porque me sentía ridícula, llorando. No me atreví a verme directo a los ojos, no me atreví, pero hice el ejercicio y produjo un cambio. Produjo un cambio, porque cuando salgo de ahí voy y confronto a mi madre, siendo que yo prefería callar todo. Por eso me pasaba lo que me pasaba, porque no sabía defenderme, no sabía opinar. Entonces cuando confronto a mi mamá me dice, es que tu papá sí te decía. Ciertamente, así me decía, así me llamaba, la muda, me dice, pero te decía de cariño. Le digo, pero no sabe cuánto daño me hicieron. Pero mi mamá me dice, no sabíamos que te hacíamos daño. Ahí prende algo dentro de mí. Wow, yo soy madre. ¿Cuánto daño le he hecho yo también a mis hijos indirectamente? Hubo un proceso, hubo algo que empezó a cambiar mi vida. Entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Papá ya murió, ¿cómo voy y le digo por qué me llamabas así? Pero cuando yo empecé en terapia, cuando yo busqué a la psicóloga, también entré en un ayuno profundo, una búsqueda de Dios profunda a través de los ayunos. Yo escuché esa palabra, ayuno, oración y adoración cambia las vidas. Dije, estoy dentro de una iglesia, sé lo que es. Si a una persona le funcionó, a mí me va a funcionar. Y yo fue que empecé con los ayunos y buscar de Dios. Entonces, cuando encuentro esta palabra, confronto a mi madre, o sea, encontramos la raíz. Yo le digo a Dios, Dios, ¿qué hago? Dios me dice, perdona. Ciertamente yo le digo, ¿a quién? ¿A tu padre? Y aún así le digo, ¿pero cómo? Porque no me gusta conversar así con él. Yo le pregunto y él me contesta. Le digo, ¿pero cómo? Si yo lo quería de verdad, yo quería a mi papá. Me dice, pero es necesario que lo perdones. Perdónalo por eso. Yo soy de las personas que no me gusta ir al panteón, porque sé que él ya murió, ya no está ahí. Y lo hice. Fui, me paré en la tumba y le dije, Padre, yo en esta hora libero perdón por esa palabra que tanto me dolió, que tanto daño me hizo. Yo te perdono por el tiempo que no estuviste presente, porque fue un padre ausente. Pero también le dije, pero te doy gracias por el tiempo que sí estuviste conmigo. Y ahí en ese momento, cuando yo liberé perdón, yo puedo decir que yo sentía como que mis pies estaban dentro de una plancha de cemento. Cuando yo libero perdón, yo siento como ese cemento se parte,
se parte, como unas cadenas que se rompen. Y al mismo tiempo yo siento que mis alas aún se pueden extender. Por fin se extiende. En ese preciso instante, ahí en la tumba de mi padre, muere aquella Sheila que un día fue. Que cuando estaba en mi proceso, yo le decía a Dios, ¿por qué? Quiero volver a ser esa Sheila, la que le servía. Mas sin embargo no encontraba respuesta. Ahí muere esa Sheila. Y resurge ¿quién? La Sheila que Dios diseñó. Era necesario esos procesos. Si ese joven no llega a mi vida, yo nunca hubiera visto cómo era realmente la persona con la que yo vivía. Pero gracias a eso pude ver quién era y que la vida me estaba sacudiendo para que yo despertara, para que yo resurgiera, para que saliera esa Sheila, como les digo, la que Dios diseñó, porque le hizo un diseño perfecto, pero en el camino se pierde por las circunstancias y cree uno que es culpa de los demás. No es así. Lo que pasa a uno son tratos que Dios tiene con nosotros y nos van afinando para poder llegar quien realmente debemos ser. Bueno, mi hermosa Chela, para ir finalizando me encantaría que nos leyeras una frase de tu libro, que sé que tiene un significado especial para ti. Bueno, voy a leerle dos partes, una en el tiempo de cómo me encontraba yo y después de cuando Dios intervino. Le decía a Dios con lágrimas en los ojos, si esto es lo que sienten las personas que se quitan la vida, ahora entiendo por qué lo hacen. No es que yo quisiera dejar de vivir, me decía a mí misma. Y si me voy lejos a donde nadie me conozca, pensaba, pero yo misma me respondía, ¿qué ganaría con irme lejos si esto que siento va conmigo? Esto va conmigo a donde vaya. Eso era lo que quería que desapareciera, la ansiedad, la depresión, la angustia, la tristeza y ese vacío que se había instalado en mi pecho que no se llenaba con nada. A nivel externo todo comenzó a manifestar lo que a nivel interno estaba sintiendo. El coche se me había descompuesto y ya no tenía en qué moverme. Y no solo eso, ya era tiempo de lluvias y mi habitación empezó a gotear. Al ver cómo caían las gotas de agua en las bandejas que ponía en el suelo, me envolvía en la tristeza y la desesperación. Parecía como si el techo de mi habitación se diera cuenta de lo que estaba sintiendo mi alma y llorara conmigo. En ese estado estaba mi vida, pero era como estaba por dentro. Así era como estaba por dentro. Bueno, ahora voy a leerles un poco de cuando Dios ya hizo un cambio en mi vida. Por un tiempo seguí compartiendo mi experiencia con el grupo de mujeres que formé en mi trabajo. Me sentía capaz de hacer todo lo que me propusiera. Estaba viviendo la vida que deseaba y, como ya les había comentado, estaba viviendo en lo sobrenatural, donde todo era posible. Hay un texto bíblico que dice, que está en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Abrazo estas palabras y las hago mías. Sigo creyendo, pues tengo la capacidad de creer y en cuanto creo, todo, absolutamente todo puede ser posible. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. De igual manera me regalo otro versículo que también me apropié, que está en Romanos 4:17. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llama las cosas que no son como si fuesen. Me encantan estos versículos. Un día estas palabras resonaron en mi mente. De esta manera, llama lo que no es como si fuera. Así comencé a hacerlo. Tomé mi cuaderno y por primera vez me llamé consejera y escritora. Porque dentro de mí ya existía el deseo de escribir este libro. También me llamé conferencista y me decía a mí misma, ¿y por qué no? Creo que puedo ser todo lo que yo decida ser. Bueno, continúo. No tardaron en surgir quienes cuestionaron lo que estaba haciendo. Cuando empecé a volar alto, esos cuestionamientos me hicieron descender de mi altura, frenándome. No puedo decir que me detuve por completo, pero dejé las reuniones que había comenzado y volví a guardarme en silencio. Decidí no hacer más ruido y en su lugar me preparé. Regresé a un instituto bíblico donde cursé un diplomado como consejera cristiana. Ahora con mucho orgullo puedo afirmar que soy consejera. Cuento con más herramientas para ayudar a quienes lo necesitan. También he tomado cursos sobre cómo sanar las heridas de la infancia. Sé que esto es solo el principio de lo que me espera. Mi historia aún no se está escribiendo y ya hay mucho más por aprender. Continúo en un proceso de crecimiento espiritual, mental y personal. Desde que tuve ese encuentro personal con Dios, mi vida cambió radicalmente. En Él encontré el amor que tanto había buscado en otras personas, así como la paz que anhelaba y me llenó de gozo. Ahora sé que no estoy sola porque el Espíritu de Dios habita en mí. Cuando me levanto, Él está conmigo. A donde quiera que vaya, Él me acompaña. Y cuando me duermo, Él vela mi sueño. En Dios encontré mi identidad. Ahora sé quién soy. Soy una princesa, soy hija del Dios Altísimo. Soy Chela Soto y así es como quiero que me conozcan. Chela, gracias por ser inspiración para las mujeres, sobre todo para aquellas a las que aún les da miedo soltar, a las que aún le temen a separarse, a las que aún permiten que las lastimen, a las que aún permiten que les corten sus alas o que tal vez no las dejen brillar lo suficiente. Gracias por alzar tu voz, por escribir tu historia, por mostrarle a esas mujeres que después de ese camino hay mucho más, pero sobre todo que se puede ser feliz. Damas y caballeros, ha sido un placer para Grupo Editorial Infinito presentarles a nuestra escritora mexicana, Chela Soto, con su primera obra, El perdón. El perdón, un camino hacia la libertad. Un camino hacia la libertad. Muchísimas gracias.